filosofía, arte y tecnología. Episodio 63. Hola, bienvenidos al podcast Filosofía, Arte y Tecnología. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marisol Hernández, transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en México. El día de hoy me gustaría compartirte un texto que escribí hace muchos años y que he decidido desempolvar a propósito de la reciente exposición de Damien Hirst en el Museo Jumex de la Ciudad de México, titulada Vivir para siempre, por un momento, inaugurada el 23 de marzo y que permanecerá hasta el 25 de agosto del 2024. Primeramente, me gustaría comentar que esta serie de obras se inscriben dentro de las prácticas contemporáneas, que se caracterizan por cambios importantes al respecto de las prácticas artísticas clásicas. Y la característica que considero yo es la más significativa y quizá la más necesaria de comprender en este tipo de piezas, es que la obra de arte recae sobre el concepto, más que en su realización material. Esto atendiendo a una propuesta que radica en el giro de la experiencia sensible a la experiencia pensante. Es decir, que aquí lo que importa es conducir al espectador a una reflexión a través de elementos estéticos, estableciendo una serie de proyecciones de relaciones virtuales para pensar una serie de problemas en torno al concepto de las piezas presentadas. Y es precisamente lo que me gustaría compartir contigo, las reflexiones que me han surgido a partir de la pieza For the Love of God. Damien Hirst es un artista británico que saltó a la fama no solo por la espectacularidad de sus piezas, sino también por su polémica personalidad y por todos los escándalos mediáticos que giran en torno a la legitimidad de sus obras y los precios que éstas alcanzan. Pertenece a un grupo denominado Young Art, que han obtenido gran proyección y que se han convertido en un fenómeno cultural y mediático a lo largo de la década de los 90, gracias al apoyo del publicista Charles Saatchi. Damien vivió en el norte de Inglaterra con su madre. De su padre no se sabe gran cosa, ya que no lo conoció al nacer, pero más tarde, a la edad de 12 años, recibió el apellido de su padrastro. Es sabido por declaraciones del artista que su juventud estuvo marcada por una serie de tensiones con su madre. Al terminar la preparatoria, realizó trabajos en la morgue de Linz con un amigo donde tuvo la oportunidad de manipular cadáveres. Esta experiencia indudablemente se ve reflejada a lo largo de todo su quehacer artístico. Tiempo después trabajó en la industria de la construcción y posteriormente trató de formalizar su pulsión artística. Por ello intentó inscribirse en algunas escuelas de arte hasta que en 1985 logró entrar al Goldsmiths College. En sus obras podemos ver la confrontación como un recurso formal. Se manifiesta lo abyecto a través de la sangre y la carne de los cuerpos de animales que son exhibidos de manera muy pulcra, armónica y silenciosa. Hirst muestra el dolor y la muerte a través de composiciones elegantes en un tono minimalista. En cuanto a las temáticas comunes de nuestro artista, podemos encontrar aquellas que son muy particulares del ser humano, como la vida, el miedo a la muerte, la soledad, el abandono y el dolor. Estas experiencias han sido del interés de Hirst porque él coincide en que actualmente se tiene conciencia de la muerte, pero se vive bajo el amparo de la promesa de enormes avances en la ciencia y la tecnología médica, que modifican el sentido de la vida, la muerte y el dolor. Estas temáticas son tratadas a lo largo de su quehacer artístico bajo un tratamiento que de alguna manera se contraponen a la noble tradición del arte, ya que el dolor y la muerte en el pasado
eran presentados en momentos de gloria. Baste recordar las representaciones de guerreros ofrendando su vida o las representaciones de los santos que eran mostradas en el éxtasis de la tortura o las representaciones más emblemáticas del dolor y el sufrimiento mostradas en los Cristos crucificados. En consonancia, el crítico Rudy Funch nos dice que existe actualmente una obsesiva inquietud por la procuración de la salud y la preservación de la enfermedad, que consume grandes cantidades de atención y de dinero público. La salud y el bienestar se han convertido en una nueva religión. Esa es la realidad contemporánea en la que Damien Hirst comenzó a hacer su arte. De igual forma, podemos decir que las temáticas tratadas por Hirst están permeadas por cierto espíritu religioso que hace evidente a través de su peculiar iconografía. Las imágenes empleadas y el título de algunas de las obras nos permiten afirmar lo anterior, ya que parten de cierta tradición eclesiástica y bíblica. En cuanto al aspecto formal de su trabajo artístico, encontramos una nueva forma de realismo, ya que no se crean ilusiones ni sugiere nada, es absolutamente directo. Por tanto, sus trabajos alcanzan un gran impacto visual que es sorprendentemente poderoso. Hirst es un artista contemporáneo que no está peleado con la tradición. Por el contrario, es posible ver en sus obras ciertos guiños a otras que son emblemáticas de la historia del arte y que le han ayudado a potencializar su trabajo a través del uso de la novedad que le permite crear un arte accesible a la comprensión de diversos tipos de público, por lo cual acepta diversas interpretaciones. Es así que entre los artistas que influyeron más hondamente en su trabajo se encuentra Francis Bacon. Es posible identificar cierto guiño entre las peceras y la traza imaginaria de las cajas de cristal donde Bacon encerraba a todos sus personajes. Otro referente artístico importante para Hirst es el trabajo de Joseph Beuys, quien dotó de diferentes lecturas a los objetos para encontrar matices espirituales. El objeto plástico es considerado un intermediario, un material que interroga el sentido del mundo y que contribuye a crearlo o descubrirlo. Damien Hirst tomó de Beuys esta actitud ante los materiales de desecho en sus gabinetes, junto a muchas otras referencias intertextuales. De la misma forma retoma la idea de la sangre, la vitrina, los animales, la preocupación por preservarlos y la materia cargada de subjetividad. Se apropia con frecuencia de este tipo de posibilidades expresivas, en donde los residuos quirúrgicos se convierten también en una metáfora del consumo industrializado. La obra que a continuación abordaremos es considerada la pieza más importante y ambiciosa hecha especialmente para la exposición Beyond Belief, exposición que estuvo programada del 2 de junio al 6 de julio del 2007 en la White Cube en Londres y por segunda ocasión fue presentada en la Tate Gallery del 4 de abril al 9 de septiembre del 2012, en una retrospectiva sobre la carrera de este afamado artista inglés. Y ahora, en 2024, es presentada en la Ciudad de México en la exposición Vivir para siempre por un momento. La obra a la que nos referimos es una escultura con una forma de cráneo. Es una escultura con forma de cráneo humana hecha de platino a escala natural, cubierta enteramente por 8.601 diamantes. La frente fue coronada con un gran diamante en forma de pera de color rosa de 52.4 quilates, la cual fue rodeada por otros 14 diamantes con la misma forma pero con menor dimensión. A este molde de titanio también le fueron incrustadas piezas dentales reales provenientes del cráneo original, a partir del cual se obtuvo el molde para realizar esta pieza en titanio.
Constituye con ello una pieza sin referente histórico, ya que el costo de realización se estima en 20 millones de euros y fue vendida por la cantidad de 50 millones de libras. Esta obra ha sido sumamente criticada, en primer lugar porque Hertz solo participó en el diseño, dejando la hechura a la Real Joyería de Bentley and Skinner, y por otra parte se ha corrido el rumor de que plagió la idea de su amigo de juventud John Lackey. Sin embargo, Demian ha declarado que la inspiración para hacer esta escultura la obtuvo cuando en un paseo por el British Museum se encontró con una máscara de la cultura mexica y del dios del fuego Xiuhtecuhtli, hecha con mosaicos de turquesa. Para la exposición Beyond Belief, que fue su primera presentación, la pieza fue dispuesta sobre una base que brindaba la apariencia de estar suspendida. Esta se encontraba a una altura que permitía la confrontación cara a cara con el espectador. Esta forma de situar la pieza, junto con la perfecta iluminación, facilitó la apreciación de todos sus ángulos y perspectivas, y contribuyó a generar una atmósfera etérea, incluso fantasmagórica, en torno al símbolo de la muerte. Es interesante ver que la mayoría de las obras hechas por Hertz, de una forma u otra, tocan la temática de la muerte. Este es un pensamiento que se ha hecho constante y que quizás se deba a su temprano acercamiento cuando en su juventud realizó prácticas en la morgue. Ahí, al manipular los cuerpos fenecidos, encontró el significado de la finitud, quedando con ello confrontado al dolor más primitivo del ser humano, el saber que al igual que las plantas y los animales, el ser humano también muere. Y es justo al contemplar la finitud que pone todo su empeño para alcanzar un vínculo con lo absoluto, para lograr de alguna forma la trascendencia. Por ello, ha intentado a través de la religión, el arte y la ciencia alcanzarla. Hertz recurre al arte para manifestarse a través de formas bellas y armónicas, como las que brinda el sueño apolíneo, del que Nietzsche nos habla en El origen de la tragedia, en donde el mundo real se cubre con un velo que se transforma incesantemente ante nuestros ojos y se presenta como un mundo nuevo, y mediante estas visiones el individuo es capaz de superar el sufrimiento mediante la glorificación de la apariencia y del triunfo de la belleza sobre el sufrimiento y el dolor, que son en cierto sentido borrados gracias a la ilusión. Es así que este potencial se encuentra en la obra de arte, en donde reside el poder estético que recurre a lo simbólico para objetivarse y producir un valor objetivo, proyectando con ello constructos que suelen englobarse bajo el concepto de cultura. En consonancia, esta obra también logra objetivar el dolor a través de formas simbólicas. Entre las posibles lecturas de esta obra, por su solemnidad y lujo, irremediablemente nos evoca las vanitas barrocas, una variante del bodegón. La palabra vanitas viene del latín que significa la calidad de vano, arrogancia, presunción, la caducidad de las cosas de este mundo, pero también se emplea para indicar lo inútil, lo vano e insustancial de la vida. Asimismo, para hablar sobre las ilusiones o ficciones de la fantasía. Es interesante ver que este género pictórico se desarrolló durante el siglo XVI, sin lugar a dudas un momento de cataclismo a nivel mundial, ya que se acababa de llevar a cabo el descubrimiento de América, la urgencia de las reformas protestantes, la contrarreforma, la emancipación de los Países Bajos y el inicio de la esclavitud en América, así como la imposición del calendario grecorromano, son solo algunos aspectos que se suscitaron cuando las vanitas emergieron, dando cuenta con ello del espíritu del momento, del ímpetu desbordante por expandir el poder y la concentración en la adquisición de los bienes materiales.
Asimismo, Damien Hirst trae a cuentas este género artístico, pero contextualizado a las nuevas posibilidades del arte contemporáneo, en donde todo es posible y donde el artista ya no tiene por qué necesariamente realizar la factura de la obra. Ahora, siguiendo los lineamientos del arte conceptual, basta con que el artista sea el generador de una idea para tener así una pieza. Por tanto, Hertz, gracias a las bondades de la tecnología y a los recursos económicos captados a través de su proyección mediática, nos recuerda que vanidad de vanidades es pura vanidad, como lo señaló el sabio Salomón en el Eclesiastés. Es decir, nos presenta una metáfora sobre la vida que se presenta como un sueño, en donde el alma dormida despierta con la contemplación de la muerte, advirtiendo de este modo el engaño del mundo. En las vanitas podemos encontrar una especie de exhortación a ser conscientes sobre la duración del tiempo y sobre la significación de los bienes terrenales, los cuales se supone debían ser vistos con desprecio. Sin embargo, la representación de la muerte cubierta con diamantes de esta vanita contemporánea adquiere una lectura diferente. Las vanitas hechas durante la época del barroco se presentaban como calaveras de forma natural, es decir, descarnadas y expuestas con los estragos correspondientes al desgaste de su descomposición. Estas calaveras se hacían acompañar por una serie de elementos típicos como flores, comida, vino, joyas, libros, instrumentos musicales, burbujas, etc. Elementos que representaban el estilo de vida de la época. Por su parte, Hirst nos presenta una calavera que en sí misma presenta el espíritu de esta época, que no está hecha de hueso, sino de un material metálico que recientemente se ha incorporado al servicio de la medicina y que ha sido engalanada con el deslumbrante brillo de cientos de diamantes perfectos, tan perfectos como la misma escultura, la cual en el marco de su perfección y éxito ha captado la imperfección misma del ser humano. Este detalle radica en la ausencia del premolar derecho del maxilar superior, recordándonos con ello que pese a todos los avances tecnológicos, al fin y al cabo, el ser humano es frágil, finito e imperfecto. Asimismo, dicha expresión altiva, elegante e irónica de la calavera de diamantes se asemeja a las hechas por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, quien a través de sus grabados hiciera evidencia de la desigualdad y la injusticia social durante el Porfiriato, recordando con sus calaveras y catrinas que la muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Los materiales elegidos por Hirst son poco convencionales para la elaboración de esculturas. Por otra parte, la cantidad de diamantes empleada resulta obscena y hasta podría decirse de mal gusto. No obstante, al identificar los contrastes entre las convenciones de dichos recursos, resulta interesante, ya que diamante en griego significa lo invencible o inalterable. Son piedras preciosas que están compuestas por átomos de carbón, los cuales nacen de las entrañas de la Tierra. Entre sus características físicas podemos observar que son piedras de gran dureza y conductividad térmica, por lo cual suelen ser empleadas para realizar cortes. Otro tipo de atributos físicos es su capacidad de refracción, que permite la dispersión de la luz en diferentes colores, atributo sumamente encantador para el ojo humano. Por ello su empleo como objetos de decoración y sofisticación. Cabe destacar que hasta antes del siglo XIX era difícil adquirirlos, ya que estos se encontraban en los cauces de algunos ríos, principalmente de África, en estado bruto, y era solo hasta el final de un complicado y delicado proceso de pulido
que el diamante alcanzaba su perfección y con ello su alto valor. Posteriormente los ingleses encontraron formas más avanzadas para la explotación de estas gemas y con ello emprendieron grandes campañas de publicidad para incitar a la gente común a comprarlas y crear un mercado más amplio fuera del ámbito monárquico, propagando el famoso eslogan "Un diamante es para siempre", y con ello fueron asociados a la idea del amor y el compromiso. Pero, contrariamente a todas estas ideas de lujo, sofisticación y belleza, estas gemas son asociadas también a los diamantes de sangre, es decir, aquellos diamantes que son extraídos ilegalmente de depósitos aluviales, principalmente en Angola, por personas que son obligadas a realizar trabajos forzados bajo una esclavitud moderna y que tienen como finalidad patrocinar conflictos bélicos en donde la población civil ha resultado muy afectada. Por su parte, la Real Joyería Bentley & Skinner junto con Hearst han declarado que el origen de los diamantes es ético. El proceso de Kimberley se estableció en 2003 como un sistema de autorregulación y transparencia que supuestamente permite rastrear la procedencia de los diamantes para impedir la comercialización de los diamantes que financian conflictos armados en África. Sin embargo, no se han hecho públicos estos certificados. Como lo hemos mencionado, el molde de dicha figura está elaborado en platino, un material que fue descubierto por primera vez en América y posteriormente en Rusia, Colombia, Canadá y Sudáfrica. Se caracteriza por ser maleable, dúctil y altamente resistente a la corrosión. Entre sus principales usos se encuentra el equipamiento de laboratorios y la manufactura de prótesis, ya que por sus cualidades químicas este material no es rechazado por el cuerpo humano. Además, es empleado en la confección de joyería porque su apariencia es semejante a la plata, pero sin la mácula de la oxidación, resultando con ello sumamente atractivo. Antes de comenzar a trabajar sobre esta pieza, se realizaron estudios importantes sobre el cráneo y gracias a la medicina forense fue posible saber sobre la vida y la muerte de este personaje, es decir, de la persona a la que perteneció este cráneo, además de las patologías y las carencias que tuvo en vida. Al mismo tiempo nos permitió saber que dichos restos pertenecieron a un hombre europeo que se presume vivió entre 1720 y 1810, del cual se extrajo el molde que sostiene los miles de diamantes. Al respecto, sorprendió el estado de conservación de los dientes, los cuales, antes de ser incrustados en el platino, fueron sometidos a un proceso de limpieza y blancamiento que potencializó su brillo. Sin embargo, pese a estos procesos tan sofisticados, las huellas del tiempo aún son perceptibles en ellos. Sin lugar a dudas, la obra de Hearst se abre a varios niveles de interpretación, desde el más evidente como la representación de la muerte a otros más profundos de implicaciones históricas. Lo anterior se hace posible ya que, como señala Merleau-Ponty, cito, el presente guarda en sus manos el pasado inmediato, sin plantearlo en cuanto objeto, y tal como éste guarda de la misma manera el pasado inmediato que le precediera el tiempo transcurrido, es enteramente recogido y captado en el presente. Lo mismo ocurre con el futuro inminente, que también tendrá su horizonte de inmanencia. Fin de la cita. Por ello, así como el espectador es capaz de ver su futuro, su final inminente a través de esta pieza, también es posible que ésta lo remita a un pasado objetivo. Al observar los materiales implicados, el espectador puede remitirse a la naturaleza de ellos o a las convenciones sociales que ha adquirido con el paso del tiempo. En consecuencia, podemos ver que la hechura de esta obra ciertamente nos habla del dolor más primitivo del ser humano, el dolor de saberse mortal,
Pero también esta pieza es una evidencia en sí misma de otro tipo de dolor, el de la explotación y el sometimiento que trajo consigo la colonialidad y por ende el colonialismo, que ha sometido a un gran número de personas a lo largo del mundo y que durante siglos ha impuesto su régimen de dolor. Lo anterior de la mano con la evangelización constituyen dos sistemas de conocimiento e intervención que edificaron los cimientos de la modernidad y que abrieron los caminos para la globalización, estableciendo con ello una enorme red de comunicación y comercio que permitió potencializar la implementación de diversas tecnologías. Como es bien sabido, la tecnología ha brindado la condición de posibilidad para potencializar y ensanchar el camino del arte. Sin embargo, se ha pensado que al implementar la tecnología en el arte, como en el caso de esta obra, se llega a suprimir parte de la contingencia del individuo que realiza la obra. Sin embargo, gracias a la intervención de la tecnología en la obra de arte, esta puede alcanzar un lenguaje, ya que nos permite cosificar la idea y por lo tanto logra la expresión de algo inexpresado por el lenguaje significativo. Es así que, en gran medida, este colonialismo que sigue imperando brindó las condiciones de posibilidad para que la escultura de Hertz fuera posible, tanto para llegar a la idea como para la obtención de los recursos naturales empleados. Por tanto, podemos ver cómo la escultura de Hertz nos muestra la esencia de este proceso de colonialismo y de cómo Occidente se ha hecho más fuerte e imponente gracias a los recursos naturales y al capital humano con el que ha logrado brillar e imponer su brillo a todos los confines del universo. Finalmente, podemos decir que con esta obra ha quedado plasmado el nombre de Damien Hirst en la historia del arte, bajo el título de la obra más cara de un artista vivo. Tanto él como sus antepasados europeos supieron apreciar las virtudes de los materiales de las tierras colonizadas para alcanzar a través de ellos la trascendencia e imponer a través de ellos su visión del mundo, la vida, la muerte y el dolor. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión, espero que sea de tu agrado. Y bueno, si te encuentras en la Ciudad de México, bueno, pues sería quizá una buena oportunidad para ver esta pieza en vivo y derivar tus propias reflexiones. Por el momento lo dejamos hasta aquí y en nuestros próximos episodios estaremos ahondando más en la relación del arte, la tecnología, redes sociales y los dispositivos digitales. Hasta la próxima. Filosofía, arte y tecnología.